Si le preguntabas a un fan de FNAF cuál era el juego con el lore más complicado de entender, probablemente te diría que FNAF 4, ya que este juego desde su salida generó debates en la comunidad, como los que decían que la mordida que nos muestran en el juego es la del 87 y los que decían que era una nueva mordida, o los que intentaban explicar a los animatrónicos Nightmare, pero afortunadamente el lore de FNAF 4 ya fue resuelto gracias a las historias de los Tales from the Pizzaplex, y a la historia de Ditofobia, así que me presento, soy Aaron Smith, y hoy les muestro qué es realmente FNAF 4. Bien, este vídeo tendrá la fórmula que tuvo el vídeo de la Ultimate Custom Night, primero hablaremos de lo que el fandom creía que era, después de lo que realmente es, y como usamos una historia de los libros al igual que la anterior la resumiremos, y después contestaré algunas dudas, aunque esta historia deja las cosas bien en claro, también responderé dudas como por ejemplo, ¿qué se supone que es el peluche de Fredbear? O el significado del minijuego Midnight Motorist, así que vamos de una vez con el primer punto del vídeo. El fandom tenía varias teorías, que mencionaré brevemente, ya que me quiero concentrar en una en específico, que se convirtió en la teoría favorita para los vídeos de cronología. La primera nos decía que el guardia de FNAF 1 era el que tenía estos sueños, y separaba la historia que nos contaban los minijuegos del gameplay. Esta teoría se basaba en que en el juego se puede escuchar la llamada del hombre del teléfono de FNAF 1, esta teoría ha ido evolucionando con el tiempo, y más tarde verán cómo, y la otra que fue muy famosa también, era la que nos decía que después de la mordida del 83, el niño llorón había caído en un coma y estaba en un hospital, y los Nightmares son representaciones de sus miedos y así. Esto se sustentaba por las cosas de hospital que podían salir en FNAF 4 de vez en cuando. El punto es que estas teorías no vamos a desmentir, porque una como solo la existencia de la historia de Ditofobia se desmiente, y pues la otra como les dije ha ido evolucionando, así que hablemos de la teoría de que los Nightmares son endoesqueletos con discos ilusorios, para traumar al niño llorón y que este no se acerque a los animatrónicos, y no tenga el mismo destino que Elizabeth. No entiendo por qué esta teoría se tomó como canon en ese entonces, pero bueno, como la decían los FNAFtubers, el fandom que al parecer no tiene opinión propia, lo tomaban como la verdad absoluta. Desde su planteamiento esta teoría está mal. Miren, les explico, si ustedes van a hacer una teoría, solo usen elementos que se nos hayan presentado y no usen otra teoría, y mucho menos una tan fácil de desmentir. Un ejemplo es que esta teoría utiliza la teoría de que William quería a su familia y Elizabeth 83, que para quien no sepa, esta teoría nos dice que Elizabeth murió en el 83 antes del niño llorón, entonces Circus Baby Pizza World tendría que abrir alrededor de ese año, y pues eso es imposible porque para ese año los Fontaine no funcionarían. Se deberán estar preguntando el por qué no funcionarían, es simple, gracias a la novela de El cuarto armario, sabemos que los Fontaine no funcionarían sin el remanente, cosa que le tiene que inyectar William para que estos sean incluso superiores a las creaciones de Henry, y gracias a los planos de Pizzeria Simulator, sabemos que los Fontaine de los juegos también tienen remanente, por los planos del Scooper y de Molten Freddy, y aparte de que el William de las novelas y el de los juegos son técnicamente los mismos personajes, pero de líneas de tiempo en el que un punto hizo que cambiaran algunos acontecimientos, el remanente que usan los Fontaine para funcionar es el de las víctimas originales de William, o también conocidos como el MCI. Esta teoría también se fundamentaba de que en Sister Location se puede ver la habitación de FNAF 4 y el pasillo del minijuego Fanuit Plush Trap, entonces decían que la casa de FNAF 4 es la casa de los Afton, y la habitación en la que jugamos es la habitación del niño llorón, pero realmente esto es otra cosa. Como verán, esta teoría desde su planteamiento está mal por usar teorías desmentidas, y también de que me pregunto si el William de esta teoría es estúpido, porque por alguna razón cree que los Springlocks le van a hacer daño al niño llorón como los Fontaine con Elizabeth, siendo que los Springlocks solo pueden dañar a su portador si hace malas maniobras. Algunos también le agregan que William le dijo al hermano mayor del niño llorón que lo traume, cuando es obvio que esto no pasó. Por el texto de FNAF World se puede intuir que el pendejo llorón ya estaba traumatizado por ver algo en el restaurante que posiblemente malinterpretó, hasta puede que haya presenciado una falla Springlock.
En sí no se sabe con certeza lo que vio, pero su hermano aprovechó el nuevo miedo de su hermano, para burlarse de él junto con sus amigos. Podríamos seguir diciendo tonterías que plantea la teoría, como por ejemplo que dejan a William como el creador de los discos ilusorios cuando el que los hizo fue Henry, pero ya no me quiero extender en este tema, así que vamos a pasar con la explicación de qué es FNAF 4 de una vez por todas, aunque esto sí estará un poco más difícil de explicar que cuando expliqué a la Ultimate Custom Night. Todavía no se sabe con certeza a quién controlamos en el gameplay, pero lo más probable es que sea a Mike. Pero bien, hablemos de una vez por todas de los que es. Los Nightmare no son ni pesadillas o endoesqueletos con discos ilusorios, estos son reales, bueno pues a medias, ya que son maniquíes que se mueven con un sistema de rieles y toman esa forma con un gas alucinógeno, y el cuarto, o mejor dicho, la casa de FNAF 4, no es nada más que un lugar falso, en el que William hacía experimentos, tanto con sus hijos excepto Elizabeth como con un niño llamado Rory, que es el protagonista de la historia de Ditofobia. Probablemente hubo más víctimas de estos experimentos, que de seguro buscaban experimentar con la agonía, así que les voy a dar un mini resumen de la historia de Ditofobia, en el cual vamos a tomar la historia como algo más superficial, para concentrarnos en los elementos que esta nos presenta. La historia nos habla de un niño de 7 años, llamado Rory, en una habitación que se nos describe como la que vemos en FNAF 4, siendo esta misma, Rory está repitiendo sus días una y otra vez, donde no ve a sus padres, y cuando está a punto de ir a la escuela se queda buscando una puerta de salida. Por las noches, siempre se despertaba a medianoche, ya que sus terrores nocturnos venían a atacarlo. Estos eran Nightmare Bonnie, Nightmare Chica, Nightmare Foxy, y siempre cuando estaba a punto de escapar de ellos se abalanzaba sobre el Nightmare Freddy. Sus días se repetían una y otra vez, hasta que un día fue diferente a los demás. Cuando Rory había despertado se sentía diferente, puesto que la noche anterior sus pesadillas no lo atormentaron como de costumbre. Cuando Rory fue al baño y se vio en el espejo era totalmente diferente a como él recordaba que era ayer, porque pasó de ser un niño de 7 años a un adolescente de 17, era imposible que se quedara dormido 10 años, así que investigó por la casa, se dio cuenta del gas alucinógeno y de que sus terrores nocturnos no eran nada más que maniquíes que se movían con un sistema de rieles hacia su habitación. Rory se plantea si todo lo que recordaba, como su amigo Wade o sus padres, eran reales. Rory busca una salida y logra llegar al Circus Baby Entertainment and Rentals, y por como Rory describe el lugar, se confirma que Sister Location sucede después de FNAF 1, porque los Phantom seguían ahí, y como sabemos por lo visto en el propio Sister Location, las cámaras de experimentación están ahí mismo. Rory descubre que todo al parecer ha sido parte de un experimento, pero él no sabe quién era la persona que estaba a cargo de ellos, ya que él estaba solo en ese lugar. Rory consigue llegar hasta el ascensor, pero no puede salir porque el sitio no tiene energía. Así que después de haberse comunicado con su mejor amigo, va de nuevo a la casa falsa para buscar un generador de energía. Cuando Rory lo quita y estaba dispuesto a irse, escucha una voz que le comienza a hablar. Hola, Rory. Rory retiró sus manos del marco del generador y dejó caer la cabeza hacia atrás para mirar hacia el techo. La voz que acababa de oír procedía de encima de él. Había alguien aquí, después de todo. Alguien lo estaba mirando. Por favor, no quites el generador, Rory, dijo la voz. Rory inmediatamente vio un gran altavoz blanco en el techo sobre él. Escondido entre dos lámparas de metal gris, el altavoz se mezclaba perfectamente con el techo pintado de blanco. Debe haber sido por eso que nunca lo había visto antes, eso y el hecho de que el gas que había estado inhalando le había hecho ver cosas que no estaban allí y no ver cosas que sí estaban allí. ¿Quién eres?, preguntó Rory a la voz. El generador es lo que mantiene todo funcionando, Rory. Trata de cuidar de ti. La voz que salía del altavoz era la voz de un hombre, tal vez un hombre de la edad del padre de Rory. Era una voz muy bonita. La voz era baja y suave. Era tranquila y reconfortante. ¿Quién eres? Sabes que quieres estar aquí, Rory. Y el generador hace posible que te quedes aquí. Está conectado a un suministro constante de gasolina, Rory. Siempre ahí para ti. ¿Por qué no puedo verte? Si había alguien aquí, quería verlo cara a cara. ¿Por qué el hombre que le hablaba permanecería oculto? ¿Por qué el hombre no salió a hablar con él cuando deambuló por todos los pasillos de cemento? ¿Por qué el hombre nunca pasó tiempo con él? Te escapaste de casa. ¿No te acuerdas? Rory se apartó el pelo de la cara mientras se concentraba en lo que decía la voz. Me escapé. No encajabas en la escuela, Rory.
Las preguntas de Rory de repente dejaron de parecer importantes. Aunque Rory no podía ver quién estaba hablando, el sonido de la voz se sintió como un cálido abrazo. Cerró los ojos y en su mente pudo ver una sonrisa tranquilizadora. Tuviste muchos problemas en clase, Rory. No se podías entender las ecuaciones en matemáticas. Tuviste problemas con tu lectura. Rory frunció el ceño. Sí, ahora lo recordaba. Odiaba la escuela. Se sentía estúpido cuando estaba en la escuela. Sentía que de algún modo estaba equivocado, que no podía hacer nada bien. Se sentía como un paria en la escuela. Wade era su único amigo. Y las chicas, Rory. ¿Recuerdas que las chicas pensaban que eras un cobarde? Rory encogió los hombros. Ahora también lo recordaba. Por eso él y Wade habían construido su casa Q. A las chicas tampoco les agradaba Wade. Entonces, habían construido un lugar donde no se permitían niñas. No es que las chicas quisieran estar allí, pero el pequeño letrero de madera que tenían las chicas grabado en su superficie hizo que Rory y Wade sintieran que era su elección no tener chicas cerca. Viniste aquí porque sabías que aquí te cuidarían. Aquí te han atendido. Aquí nunca fuiste un paria. Nunca te equivocaste. Has sido vigilado y cuidado. Eso fue algo que tus padres nunca hicieron, Rory. ¿Recuerdas? Rory apretó los puños. Sí, lo recordó. Lo único que hacían sus padres era trabajar. Su papá nunca estaba en casa. Su madre también estaba fuera la mayor parte del tiempo, y cuando estaba en casa, lo único que hacía era decirle lo malo que era. No dejes manchas, Rory. Recoge tu ropa, Rory. Haz tu cama, Rory. Peina tu cabello, Rory. Es un desastre. A la madre de Rory le importaba más el aspecto de las cosas que su propio hijo. Estás a salvo aquí, Rory. Esta es tu casa. Te han vigilado aquí. Nunca has sido abandonado. Nunca te dejaron solo. Todos estos años te han cuidado. Porque eres especial, Rory, y mereces vivir en este lugar especial. Seguro, a salvo y nunca solo. Esta es tu casa. Rory se abrazó a sí mismo y comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás. Se quedó mirando el generador. Rory pensó en hablar con Wade por radio. Pensó en lo que había dicho Wade. Wade había dicho que sus padres lo extrañaban. Eso había hecho que se sintiera bien. A Rory realmente le encantó la idea de volver a casa y ver su habitación y la casa Q. Quería acariciar a Fido y conocer a su hermana. Rory se puso rígido. ¿Qué pasaría si a su hermana no le agradara? ¿Por qué lo haría? A nadie excepto a Wade le había agradado Rory cuando era pequeño. Para empezar, esa fue la única razón por la que había huido. Nunca había podido ser lo que la gente quería que fuera. Siempre se quedaba corto. Nunca hizo nada como los demás querían, ni sus padres, ni sus maestros, ni los otros niños de su clase. ¿Por qué sería diferente ahora? Rory había odiado sentirse tan excluido. Siempre se había sentido tan mal. Odiaba la sensación de que se burlaran de él. Odiaba sentirse estúpido. Rory realmente quería volver a un mundo en el que no encajaba. Habían pasado 10 años. No había aprendido nada en ese tiempo. Estaría muy atrás. Estaría aún más marginado que antes. Lo único que hacía era decepcionar a la gente. Los ojos de Rory se llenaron de lágrimas y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No podía volver a casa. Este lugar, por falso que fuera, ahora era el único hogar en el que encajaba. Rory dejó que las lágrimas fluyeran, extendió la mano y recogió la goma gris gofrada. Volvió a colocar la goma contra la parte delantera del generador, presionando con fuerza para asegurarse de que se quedara quieta. Luego cerró la puerta del gabinete de la isla. Rory sollozó y se puso de pie. Dejando a un lado las imágenes de un mundo exterior al que ahora sabía que nunca podría regresar, se giró y miró hacia el refrigerador. Se secó la cara y respiró hondo. Luego se arrastró por el túnel parecido a un respiradero que conducía a detrás del frigorífico. Se dejó caer sobre el suelo de cemento del pasillo revestido de mangueras de goma y pasó junto a todos los tanques de gas hasta llegar a la vieja máquina gris. Cuando había mirado la máquina antes, Rory no tenía idea de por qué había dejado de funcionar, pero ahora podía ver fácilmente que el cable de alimentación estaba suelto. Rory volvió a enchufar el cable en su enchufe y la máquina cobró vida con un rugido. Con un zumbido, la máquina vibró y la manguera de goma que conectaba todos los tanques de gasolina se flexionó y se puso rígida. El gas volvió a fluir.
Al final del pasillo de cemento lleno de tanques de gas, la bomba retumbaba constantemente. En el techo, encima de la bomba, detrás de una rejilla metálica, sonaba una grabadora. Luego zumbó con fuerza, el sonido de un casete rebobinándose. Otro clic, el casete estaba nuevamente listo, para la próxima vez que Rory quisiera irse. Como pueden ver, William ya tenía un plan por si alguno de sus conejillos de India escapaba, una cinta en bucle para que no quisieran irse. Probablemente esto lo hizo porque algún niño logró escaparse, y como les dije, esta historia deja las cosas bien en claro, y no creo que necesitan más explicaciones, así que pasemos con la siguiente interrogante. A pesar de ser a simple vista un peluche, este cabrón ha dado lugar a varias teorías, entre ellas se pueden resaltar dos, la primera es que es William hablándole por el peluche a su hijo, y la segunda es que el peluche tiene vida propia, y por lo descabellado que suene, ambas parecen ser las correctas, ya que hay diálogos que le dice el peluche de Fredbear que recuerdan a cómo le habla William a Rory, pero la promesa de volver a reconstruirlo no la hace William, sino el peluche de Fredbear. Ahora se estarán preguntando, ¿cómo es posible que el peluche tenga vida propia? Y pues esto es muy fácil de contestar, esto es gracias a la agonía, un concepto en FNAF que es básicamente energía nacida del sentimiento de la agonía, capaz de dar vida. Por ejemplo, tenemos a Charlie de las novelas y a Eleanor, y también tenemos otros seres contagiados de agonía como lo sería Mimic. Alrededor de todos los minijuegos, el niño se la pasa llorando por el constante dolor y sufrimiento que este vive, haciendo así que su agonía contagiara a su peluche de Fredbear otorgándole vida, como hizo Henry en las novelas, y por cierto, al parecer la promesa de volverlo a reconstruir sí la cumplió en el final de los relojes de FNAF World, y un pequeño dato a agregar, probablemente William al ver los comportamientos extraños en el peluche de su hijo, descubriría lo que es la agonía, y por eso comenzaría con sus experimentos. Pero entre estas dos teorías, lo más probable es que solo sea el peluche con vida gracias a la agonía, sin William de por medio. Midnight Motorist es uno de los tantos minijuegos de FNAF 6, antes el fandom creía que este minijuego trataba de la familia Afton, pero gracias a la historia de Topofobia, sabemos el verdadero significado de este minijuego, y es que lo que vemos, es nada más y nada menos que un secuestro para los experimentos de William. Puede que sea William usando el traje de Spring Bomb y secuestrando a Rory, ya que se pueden ver huellas en la parte de atrás, y pues como nos dice la historia, a Rory le gustaban mucho los conejos, y pues como no iba a confiar en William disfrazado de uno, para el secuestro de Rory, este apenas tenía 7 años recién cumplidos, así que su inocencia le pudo jugar en contra. Por otro lado, hay quienes dicen que lo que realmente vemos no es el secuestro de Rory, sino el de Andrew, ya saben, el creador de la Ultimate Custom Night, y esto explicaría por qué Andrew le tiene tanto odio a William, porque lo usó como conejillo de indias para sus experimentos con agonía, aunque también puede representar un secuestro random de William para los mismos experimentos, y al mismo tiempo puede representar las tres cosas, pero en esencia, ya tenemos el verdadero significado de Midnight Motorist. Pero todavía falta por contestar, a quien controlamos en el gameplay, pues Rory es el menos probable, ya que este en la historia no se defendía de los Nightmare, y tampoco vio a Nightmare Fredbear. Lo más probable es que en el gameplay controlemos a Michael, recordando los experimentos, y por eso se puede escuchar la llamada del hombre del teléfono, y en cuanto a Nightmare, algunos dicen que es la sombra alimentándose de la agonía de Michael, y por eso está reviviendo sus pesadillas, pero eso es tema para otra ocasión, y con las cosas de hospital que aparecen, es obvio que esto es por la mordida del 83, en la que Mike estuvo presente. Espero que este vídeo les haya informado. Yo fui Aaron Smith, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces cuídense.